Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 15 al 27 es la porción que vamos a tomar en esta hora para traer la ministración de la palabra de Dios. El mensaje que con la ayuda del Señor queremos ministrar en esta mañana lleva por título La honradez del profeta y el pecado del criado. La honradez del profeta y el pecado del criado. La semana antepasada, creo que fue el domingo 9 de enero, nosotros predicamos sobre el milagro y la sanidad de Naamán. La doble sanidad que se efectuó en Naamán, el general del ejército sirio. Todos sabemos que él fue sanado de la lepra física, pero además fue sanado de la lepra del orgullo, de la obstinación, de la lepra del pecado, porque no quería someterse a la orden del profeta en aquel momento. Sin embargo, luego de acatarla, entonces recibe el milagro de sanidad que él anhelaba, que él esperaba. Fue curado de una manera milagrosa, de una manera poco común a como estamos acostumbrados a ver quizás alguna forma de sanidad. De hecho, el mismo Naamán esperaba que el profeta saliera, que le impusiera las manos sobre él y que la lepra de él fuese sanado de ese momento. Pero no fue así la manera como Dios quiso hacerlo en ese momento. Dios obra por senderos misteriosos. Dios obra de manera inesperada y lo hace a su manera, y cuando lo hace a su manera, lo hace bien. Recordemos que Jesús en algunas ocasiones, sanando a algunas personas, específicamente ciegos, le untó lodo a algunos de ellos, a otros le escupió. Miren qué manera tan extraña. Imagínese usted que alguien quiera que oremos por sanidad y que nosotros escupamos a esa persona para recibir esa sanidad. Sería algo como un poco fuera de la lógica, de la razón. Sin embargo, Dios lo hizo así y se produjo el milagro y mandó al ciego a lavarse en el estanque de Siloé. Así como Eliseo mandó a este hombre a lavarse también en el río Jordán, y este hombre tenía muchas pretensiones de su tierra, porque allí habían ríos hermosos como el Abaná y el Farfar, que eran ríos más caudalosos, más hermosos de todo el territorio de Siria. Sin embargo, este hombre tuvo que someterse a la orden del profeta para poder ser sanado de esa lepra. Es la forma de Dios la que nos conviene a cada uno de nosotros. Muchas veces esperamos un milagro de Dios a nuestra manera, a nuestra forma, pero es Dios que decide cómo hacerlo, y como Dios lo hace, nosotros debemos aceptarlo y dedicarnos en todo tiempo a perseverar humildemente bajo la orden y dirección de Dios. Aquí, en contraste con la doble limpieza que se efectúa en este general sirio Naamán, nosotros encontramos entonces el contagio de lepra del criado de Eliseo. Precisamente en el día de hoy quiero hablarles sobre este tema, la honradez del profeta y el pecado del criado. Quiero ver algunos puntos en esta mañana, y primero quiero hablarle sobre la oferta que le hace Naamán a Eliseo luego de haber recibido el milagro de sanidad. Cuando una persona recibe algún obsequio, se siente agradecido y busca la manera de cómo uno puede también compensar a esa persona que le ha dado algún obsequio. Sin embargo, en el orden de Dios no está establecido de esta manera. Lo que Dios hace por gracia, lo hace por gracia. Y el hombre de Dios que vive bajo la gracia, bajo la dirección de Dios, no está esperando nada a cambio de la manera como Dios usa a esa persona en determinado momento. Vamos a ver esta oferta de Naamán, que la vemos en los versículos 15 al 16 del texto que hemos tomado en esta mañana. Y dice el texto: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco
que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahí viene la propuesta de Naamán. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Estaba tan agradecido este hombre por la sanidad efectuada en su cuerpo que él quería que el profeta recibiera algún regalo de parte de él. Pero el profeta dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Aquí vemos un profeta realmente genuino, un profeta de Dios, diferente a los falsos profetas que estaban en la corte del rey. Los falsos profetas siempre buscaban muchas lisonjas, siempre buscaban muchas remuneración de parte del reino al cual ellos servían. Sin embargo, este hombre de Dios no estaba buscando nada de otra persona porque él fuese usado como una persona, una pieza clave por Dios para traer sanidad a la vida de alguien. Este hombre era íntegro. Eliseo era un hombre genuino en su devoción y en su servicio profético a Dios. Algo que llama mucho la atención es que Naamán verdaderamente fue un hombre que se convierte al Señor luego de haber recibido este milagro. Hay muchas personas que vienen al Señor una vez que se ha efectuado un milagro en su vida. Hay muchas personas que van a campañas, a cruzadas evangelísticas y allí reciben de parte de Dios un milagro extraordinario en su vida. A partir de ese momento, esas personas comienzan a servir al Señor en agradecimiento por el milagro que se ha efectuado en su vida. Asimismo, hay otras personas que han venido al Señor en medio de una situación dolorosa, pero de la manera que haya llegado al Señor es maravilloso poder estar en su presencia. Naamán vemos que dice una palabra y dice que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Había en aquellos tiempos un conocimiento territorial de los dioses. Mayormente creían que los dioses hacían obra y milagros en medio de un territorio en específico. En medio de un territorio asignado, muchas personas tenían esa convicción de que esos dioses obraban a favor de las personas en esos territorios específicos. Pero aquí Naamán está dando a entender que en Israel estaba el verdadero Dios, el Dios que gobierna el mundo, el Dios que gobierna toda la tierra. Pero ante la insistencia de Naamán de que el profeta recibiera estos regalos, nosotros podemos ver la honradez de este hombre de Dios. El versículo 16 dice en la parte B, y la instaba, en la parte A, mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. El profeta no quiso nada como intercambio por el milagro que se había efectuado en la persona de Naamán. La gracia no necesita compensación. No hay forma de cómo nosotros podamos pagarle a nuestro Dios la manera que Él ha obrado para salvar nuestras vidas. No hay forma humana, no hay sacrificio que nosotros podamos hacer para agradecer a Dios o para tratar de pagarle a Dios lo que Él ha hecho a favor de la salvación de nuestras vidas. Lo hemos recibido por gracia, por pura gracia, por puro favor de parte de nuestro Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos tratamos de buscar la manera de pagarle a Dios el favor que ha hecho a favor de nosotros. Y por eso nos incursionamos en tantos métodos religiosos, tratando con ellos de buscar la manera de nosotros pagarle el favor de la salvación a Dios. No hay forma, no hay manera de que nosotros podríamos tener miles, millones de vidas, una seguida tras otra,
y nunca habría forma, manera de nosotros poder pagarle el milagro de la salvación a nuestro Dios. Solamente estamos llamados a agradecerle a Dios ese favor y esa misericordia que Él ha tenido a favor de cada uno de nosotros. La vida de este profeta de Dios, Eliseo, un hombre honrado en su ministerio, que es lo que está necesitando esta humanidad en el día de hoy. Personas llamadas por Dios al ministerio que obren de manera honrada, de manera íntegra en la asignación que el Señor le ha llamado. Y estamos asombrados muchas veces de encontrar ministros del Señor que en lugar de ministrar íntegramente, honradamente en el servicio que el Señor le ha llamado, estamos viendo personas que se han desvinculado del propósito que Dios le ha llamado. Y lamentablemente estamos viendo que eso ha sido piedra de tropiezo para que muchas personas vengan al conocimiento del Evangelio y puedan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Es lamentable el trayecto como está viviendo esta sociedad en el día de hoy, que ha hecho tanta conexión del mundo hacia algunos ministros de la palabra de Dios. Tanto así que se han ido más allá de lo que la palabra enseña con tal de buscar esas pretensiones personales. Pero el profeta Eliseo es un modelo, un prototipo de lo que debe ser el hombre que ha sido llamado por Dios. Nosotros encontramos que Elías buscó a Eliseo en un momento que él estaba trabajando. Dios siempre busca personas que trabajan. Fíjense que el llamado que Dios siempre hace es a personas que están trabajando. Dios no llama vagos, sino personas que trabajan. Si usted estudia la palabra, se va a dar cuenta que Jesús llamó personas laboriosas para que le sirvieran en su ministerio. Así que vemos que Elías pone su manto sobre Eliseo, lo cual era una señal de que las responsabilidades del ministerio profético de Elías ahora eran transferidas a Eliseo para continuar ese ministerio profético que tenía Elías. Y usted mira la vida de Eliseo y se va a dar cuenta que es la continuación del ministerio profético de Elías. Nos damos cuenta que el último milagro que hace Elías es dividir el Jordán. Pero el primer milagro que hace Eliseo precisamente es dividir el Jordán usando el manto de Elías, como dando una hilación, una continuidad a ese ministerio que había comenzado Elías. Elías le pidió que lo dejara despedirse de su familia, de sus padres, lo cual indica que era un buen hijo. Era un hombre de familia. Eliseo era un hombre que fue llamado por Dios, que estaba trabajando. Habían 12 yuntas de bueyes, probablemente era de su casa, de su familia. Y dice que él estaba laborando con la última yunta de bueyes. Pero ahí vemos el cuidado que tenía este hombre Eliseo de su casa, de su familia, que antes de emprender la jornada junto con Elías, le dice que va a despedirse, que va a besar a sus padres, a despedirse de ellos, de toda su casa. La manera como Eliseo hace esta despedida es algo maravilloso, que nos llama a nosotros la atención de que una vez que alguien recibe el llamado de Dios, no puede volver atrás. ¿Y de qué manera lo hace Eliseo? Él toma la yunta de los bueyes, toma los 2 bueyes de su arado, los cocina con la misma leña que usa, es la del arado de los bueyes. En otras palabras, yo no vuelvo a arar la tierra, yo no vuelvo a bregar con bueyes, está diciendo Elías, no vuelvo atrás, dice Eliseo. Es lo que estamos viendo, lo que la palabra nos enseña, de que él, los utensilios que tenía de supervivencia económica, ¿verdad?, de su trabajo, él los quema y con ello entonces cocina los 2 bueyes para despedirse de su casa y le da toda esta comida al pueblo. Vemos que este era un hombre de familia, era un hombre que ante el llamado de parte de Dios para servirle en el ministerio, él lo hace de manera oportuna y de manera
inmediata. Eliseo era un hombre comprometido con la causa de Dios. Tenía convicción de su llamado. Era un llamado genuino. Y genuino era el corazón del profeta para atender el llamado que Dios le estaba haciendo en ese momento. Dejó todo por la causa del reino de Dios. Un hombre honrado en su ejercicio ministerial. La Biblia nos habla a nosotros de que el hombre que anhela ministerio, de que el hombre que anhela obispado en el reino de Dios, tienen que ser personas íntegras, tienen que ser personas honradas. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 3 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Aquí vemos que el profeta de Dios, Eliseo, no era un hombre avaro. No había avaricia en él, no había codicia en él. Si hubiese habido avaricia o codicia, hubiera aceptado aquellos regalos que le estaba llevando el general sirio: vestidos nuevos, talentos de plata. Un talento de plata correspondía a 3,000 monedas de plata. Todo esto lo pudo haber obtenido Eliseo si hubiese querido. Y quizás alguna persona diga: pero Eliseo debió aceptar ese regalito de parte del general sirio. Si él no lo quería para él, debió dárselo a la escuela de profetas que había en ese tiempo. Debió tomar esos recursos y regalarlo más para adelante a otras personas. Pero aquí había algo que él no podía fallar en todo esto, y es que el milagro de Dios no se cambia por prebendas personales. El hombre de Dios no cambia ni negocia su ministración por prebendas personales. Si Eliseo hubiese aceptado todo aquello, entonces ya aquel hombre se hubiera ido pensando que le había pagado el favor al profeta. Sin embargo, Eliseo quería que este hombre le agradeciera a Dios, no al profeta que Dios había usado en ese momento. Y ahí es que muchas veces nosotros nos desvinculamos del propósito de Dios cuando empezamos a ver a los hombres y no ver a Dios. O nosotros como ministros muchas veces somos los que estamos delante para que la gente nos vea a nosotros, y estamos ocultando el rostro de Dios. El ministro, el hombre de Dios, siempre va a querer procurar que sea la gloria de Dios la que se vea y no la sabiduría o el conocimiento del hombre. Nosotros debemos quitarnos para que sea Dios que sea visto, para que sea Dios que sea alabado, sea reconocido. Eliseo quería que este hombre sirio reconociera que el milagro había sido únicamente y exclusivamente logrado por Dios, y que él era solamente un enlace para poder lograr este milagro de sanidad sobre este general. Esta honradez de este profeta de Dios es digna de resaltar, mis queridos hermanos, sobre todo en este tiempo donde hay tantas personas que están negociando con la fe. Necesitamos en la iglesia orar por ministros consagrados. Necesitamos en la iglesia orar por líderes que se decidan únicamente y exclusivamente por Dios, que abandonen todo tipo de pretensión personal para que Dios sea exaltado en toda su magnificencia. Número 2, nosotros vemos la real conversión de Naamán. Entonces Naamán dijo, versículo 17: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová.
En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Aquí vemos al general sirio que quería llevarse un poco de tierra del territorio de Israel. Quería cargar 2 mulas con tierra. Probablemente, y aunque la Biblia no lo registre, quizás ya había llevado algunas vasijas del agua del Jordán para tenerla quizás de recuerdo del agua milagrosa que le había sanado en ese momento. No era el agua que era milagrosa, era el Dios de los milagros que había efectuado la sanidad. Pero muchas veces nosotros tratamos de idolatrar aquellas cosas que Dios usa para traernos la sanidad. Sin embargo, aquí él quería llevarse tierra. ¿Por qué él quería llevar tierra para su territorio? Para adorar sobre ella y sacrificar sobre ella, porque lo que habíamos hablado anteriormente, muchos tenían el concepto de que solamente Dios obraba en el territorio asignado, y para que entonces esos sacrificios fuesen dedicados al Dios verdadero, él quería llevar esa tierra para sobre esa tierra presentar los sacrificios al Señor. Y había una conversión genuina en este hombre, porque él sabía que cuando llegare al reino de Siria tenía que acompañar al rey al templo del dios pagano Rimón, y era el general que acompañaba al rey, y él se apoyaba en los brazos del general. Y vemos a Naamán que está diciéndole al profeta, y Dios perdone cuando yo entre y él se apoye en mis brazos para entrar a ese templo del dios Rimón. Ahí vemos que ya este hombre se había efectuado una conversión genuina a favor del Dios verdadero. Quizás alguna persona con espíritu religioso le hubiera peleado a Naamán y le hubiera dicho, pero tú te estás poniendo loco, ya tú eres evangélico. ¿Cómo tú vas a entrar y te va a dejar que ponga la mano a un templo pagano? Pero ¿qué le dijo el profeta? Ve en paz. Si el profeta se hubiese puesto a pelear con Naamán luego de haber recibido ese milagro y recibir esa conversión genuina, quizás hubiese podido arruinar todo el propósito de Dios de salvación en este hombre. Muchas veces nosotros estamos muy preocupados en el sentido humano por lo que puede ocurrir con alguna persona una vez que nosotros le predicamos. El papel de nosotros es dar el mensaje de la palabra. El obrar en esa persona le corresponde a Dios. Ya Dios se va a encargar de mantener a esa persona en el trayecto y en el camino. Número 3, el pecado del criado del profeta. Versículo 20 en adelante. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. Fíjense la codicia de este criado de Eliseo. Un hombre que había visto a Eliseo obrar milagros, que había visto la gloria de Dios obrando a través de Eliseo. Pero el corazón de este hombre estaba muy inclinado a la codicia, a la avaricia. Y dice aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él. Oiga la expresión, vive Jehová. Eso es como decir, lo juro por Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les dé un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata. Fíjense que Naamán le insiste, parece que le estaba
está bien con uno, pero la codicia que había en el corazón de este hombre era terrible. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. El hombre que anda en pecado siempre tiene lugares secretos, a un lugar secreto, dice. Fíjese, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. El pecado del criado, amados hermanos, la avaricia, la codicia inundó el corazón de este hombre. Cuando él vio quizás aquellos hermosos vestidos que tenía el general sirio, se quedó impregnado con esa visión. Se quedó impregnado de los regalos que probablemente Eliseo pudo haber recibido. Y Eliseo tenía necesidades, pero Eliseo provenía de una casa correcta. Eliseo era un hombre que no estaba inclinado a ese tipo de ganancias, sino que él había optado por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que Dios podía añadir todas las cosas. Vemos aquí que el pecado de avaricia del criado contrasta con la honradez del profeta. No hay unidad. ¿Cómo podrán andar 2 juntos si no se ponen de acuerdo? Un profeta genuino de Dios con un siervo con un corazón corrompido. Qué lamentable que aún viendo el accionar de su amo, el accionar de su señor, él no imitara la conducta del profeta, sino que se había inclinado por las ganancias deshonestas. El criado miente a costa de su señor usando su nombre. Y le dice mi señor. Le habla como que es el profeta que está mandando a buscar eso. Está usurpando la identidad del profeta. Está usurpando el nombre del profeta para pedir a nombre del profeta. Imagínense qué vergüenza pudo haber sentido, puede sentir una persona que alguien se aparezca en un lugar y diga, fulano me mandó a buscar esto, que le mande tal cosa, sin uno haber mandado a nadie. Haciendo quedar en vergüenza al hombre de Dios que se mantuvo siempre íntegro, honrado ante de recibir esos regalos que le estaba dando el general. Pero este hombre miente a costa de su señor. El criado escondió el fruto del pecado, lo llevó a un lugar secreto y desde ese lugar secreto entonces lo llevó a su casa. ¿Y de qué manera este criado pensaba ponerse esa ropa sin que Eliseo se diera cuenta? Porque una vez que él andara, se pusiera estos vestidos nuevos, Eliseo se iba a dar cuenta también, ¿verdad? Y una vez que él empezara a usar recursos económicos, el profeta también se iba a dar cuenta. Sin embargo, Dios le revela al profeta desde el mismo momento que este hombre llega hasta el carro de Naamán, le revela todo lo que estaba aconteciendo. Fíjense de qué manera el pecado trastorna la vida espiritual de muchas personas. Muy parecido a lo que ocurrió con Acán. Josué 7:21 habla del pecado de Acán cuando él vio aquellos mantos babilónicos, vio los lingotes de oro, lo tomó todo, lo escondió bajo su tienda. Oiga, lo escondió bajo su tienda. El pecado siempre busca la manera de que sea ocultado. Pero Dios revela cuando hay pecado. Dios revela el accionar incorrecto de las personas que Él llama a su servicio. Amados hermanos, vemos la reprensión del profeta por último y la sentencia que recibe el criado a causa del pecado de la avaricia. Versículo 25 al 27. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra vez miente. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón
cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Oiga estas palabras. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. El profeta le dice: este no es el tiempo de atesorar cosas. Este no es el tiempo de tomar plata, de tomar vestidos. Esto no es tiempo de eso. Cuando Dios nos llama al ministerio, nos llama a servirle de manera honrada, de manera correcta. El servicio que nosotros le damos a Dios en toda la extensión de la palabra debe ser un servicio de excelencia, porque nuestro Dios es un Dios excelente. Dios no quiere lo menos de nosotros. Dios quiere que hagamos todo el esfuerzo que sea necesario para nosotros servirle a Él. No pensando nosotros tampoco que por el esfuerzo que hagamos, con eso Dios se va a agradar. Dios se agrada de un corazón contrito y humillado que viene ante su presencia. Dios se agrada de un corazón noble. Dios se agrada de un corazón obediente. Dios se agrada de una persona que se somete a su palabra para accionar correctamente al llamado que Dios le ha hecho. Así que no era tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, de tomar siervos, siervas, viñas, ovejas. No era el tiempo de eso. Había una distorsión en cuanto a Giezi, en cuanto a la visión de Giezi, estaba distorsionada, estaba fuera del plano, del propósito de Dios para ese tiempo. Giezi no encajaba en la visión del profeta, porque el profeta se mantenía íntegro, honrado. Sin embargo, Giezi se iba tras las prebendas materiales. Había un divorcio entre el accionar, en el pensar del profeta de Dios y en el criado que servía a ese profeta. Muy diferente a la manera como Eliseo se comportó con Elías. Eliseo, siendo siervo de Elías, acompañaba a Elías, no lo dejaba en ningún lugar y siempre se mantenía al tanto de lo que quería Elías. Pero Giezi tenía una visión distorsionada de lo que era el plan y el propósito de Dios para ese momento. Amados hermanos, que nosotros tengamos una visión correcta en este camino del evangelio, que nosotros podamos tener una visión clara, meridiana, en el servicio que nosotros le damos a Dios, que no nos dejemos empañar el ministerio por pretensiones personales, que no nos dejemos desviar de los planes y del propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros, porque los planes de Dios a favor nuestro son planes de bien y no de mal. Son planes para nosotros ser bendecidos en su camino, son planes para nosotros ser prosperados, para nosotros andar en bendición continua, sabiendo que el reino de Dios ha de ser buscado primero y luego todas esas bendiciones van a ser añadidas a nuestro favor. Amados hermanos, hemos hablado de la honradez del profeta y del pecado del criado. Concluyo diciéndole que servirle a Dios es una gran bendición. A quien Dios llama, Dios respalda. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Usted quiere bendición, usted quiere riqueza, busque a Dios. Ahí no va a haber tristeza añadida. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. El hombre y la mujer de Dios deben mostrar integridad y honradez en todos sus actos.
sabiendo que has recibido un llamado que no se debe comercializar ni realizar en intercambio de prebendas personales. Que así como ocurrió en esta historia, nosotros podamos ser usados por Dios para limpiar los leprosos del pecado de este mundo, sumergiéndolo en el río del Espíritu y de la palabra de Dios. Que cuidemos de no caer en la tentación de servir a otros por intercambio y que podamos tener la honradez del profeta Eliseo y que evitemos a toda costa caer en el pecado de avaricia y codicia del criado Giezi. No sea cosa, amados hermanos, que se nos traspase a nosotros la lepra del pecado. Que Dios nos bendiga en esta hora. Padre amado, Dios eterno, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos exhorta a ser íntegros, a ser honrados, a ser genuinos en el ministerio, en el servicio al cual tú nos has llamado. Pero nuestras fuerzas muchas veces flaquean, oh Dios. Necesitamos tus fuerzas, necesitamos tu guianza, necesitamos ser fortalecidos por medio de tu Espíritu Santo. Necesitamos tu cobertura cada día, amado Dios, para que cuando vengan esas tentaciones, nosotros podamos evadirla, podamos resistir y estemos firmes en el camino en el cual tú nos has llamado a nosotros. Ayúdanos, oh Padre eterno, siendo genuinos en el ministerio, poder alcanzar a los perdidos, que ellos puedan recibir la limpieza espiritual, integrarse a tu reino, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Padre, a ti damos la gloria, la honra, la alabanza y toda exaltación. Amén.